Yo estoy en Aruba ya hace un tiempo, mediante un proyecto que se llama Ajedrez Tabay en Barrio. Y independientemente de ese proyecto, pues también realizamos otras funciones como entrenador de las selecciones nacionales y juveniles de Aruba y como organizador y árbitro de los torneos, además de preparar también futuros árbitros y organizadores. Conta-nos de como está aqui foi a noite delante de lugar de botica para hunga cuboso wega. Mire, pues muy interesante porque en el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez dice que hay que buscar opciones cuando uno está en un torneo con algún problema. Hoy se nos fue el fluido eléctrico en el club que está aquí frente a la botica y entonces nos quedaban 2 partidas y pues mire que aquí qué buen lugar, que hay buena iluminación, buen fresco, buen ambiente. Además es la primera ronda del torneo de verano y qué mejor en el verano, pudiéramos estar en Eagle Beach si hubiera iluminación. Pero bueno, aquí optamos por esta opción, los jugadores colaboraron y felizmente se terminó la competencia que comenzamos a las 7:30 de la noche. Llevamos varias horas jugando. ¿Cuántas personas participan en el torneo aquí? En este torneo participan 20 jugadores en total, entre niños, damas, hombres y de todas las edades. Porque el ajedrez es un deporte que no excluye a nadie. Puede jugar hasta una persona con ciertas limitaciones físicas, motriz, ¿no? Y no desarrolla el intelecto. Algo muy importante que yo estuve escuchando en la televisión por el Parlamento de que era necesario, después de la COVID, no solamente desarrollar lo físico, sino también lo mental. Y bueno, pues mire, el ajedrez es una gimnasia para el cerebro. Yo creo que el ajedrez, y al igual que en mi país, debía ser para todos y todas, porque el ajedrez no excluye niños ni adultos. Y entonces aquí nosotros tenemos, en el club de ajedrez, recibimos libremente, sin costo, los mayores, los niños, y le damos clases de ajedrez. Y bueno, pues el ajedrez es una buena opción también para evitar el mal uso del tiempo libre por los niños, que a veces están todo el día con el celular en la mano o en juegos que no son apropiados, que incitan a la violencia. El ajedrez no, el ajedrez todo lo contrario. Es un juego noble, un juego tranquilo, es una lucha intelectual. Las personas se dan la mano al comenzar la partida y cuando usted termina, que abandona el juego, saluda al contrario y bueno, pues bien, ¿no? Es un combate pero mental, muy bonito y además de muchos años y inclusive siglos el ajedrez. Y en Aruba hay buena calidad también en los jugadores y yo veo un buen potencial aquí de niños y niñas que pueden llegar también. No solamente se puede ver el ajedrez para campeones, sino el ajedrez para la vida, porque los niños que practican y también los adultos, el ajedrez le promueve también una terapia mental, una salud mental para toda la vida. Es un buen entretenimiento.